evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Los negocios de la prostitución de su familia. Y de la misma manera, cuando en el año 97 la mujer del presidente adquiere la vivienda donde Sánchez vive durante más de una década antes de ser nombrado presidente del gobierno, Begoña Gómez tan solo tenía 22 años. Acababa de empezar a trabajar. Estamos hablando de una casa que actualmente vale 700.000 euros. Obviamente, en esa fecha tu valor sería muy inferior, pero es bastante difícil de entender que Begoña Gómez con 22 años pudiera tener semejante capital para hacer frente al piso de ese inmueble. Y la tesis que refuerza esta idea es que en el año 2009, es decir, cuando Sánchez ya estaba casado con Begoña Gómez y vivían en este inmueble, Sabiniano, el padre de Begoña, que controlaba gran parte de estos negocios de la prostitución, comenzó a figurar en las escrituras como usufructuario de la casa. No. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. Durmiendo dinero, porque está tirado en la calle, durmiendo en la sauna Adam. ¿Durmiendo en la sauna qué significa? En la sauna. Aparte de que no tiene... En una sauna de mariquita, porque se dedica a sapero. Ah, eso, pero él. Es que la fiscalía te está pidiendo 9 años de prisión. De ahí absolver, es optimista, ¿no? Entre otras cosas también resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual... El hermano Corrado antes de... Habitualmente. Cuando llevaba al hermano Corrado antes de caer enfermo, ella era la que llevaba la contabilidad y las cuentas. ¿Y qué hacía? ¿La contabilidad y alguna función más veías en la esposa del presidente del gobierno? Pedidos de bebida, miraba la bebida que se había gastado durante la noche, preparaba el pedido, dejaba el dinero para que el siguiente turno recibiese la bebida y eso y pagase, y preparaba los sobres de las chicas. Qué mal envejecen ciertas estrategias retóricas que vuelven atrás como un boomerang en contra de la PSOE y en contra precisamente de quienes las arquitectan, ¿no? Porque fíjate, ¿no?, que hasta hace prácticamente unos días alguien estaba ahí reclamándole a Isabel Díaz Ayuso el hecho de que estaba viviendo en un piso pagado por parte de un defraudador, que presuntamente defraudador su pareja, y beneficiándose de ese piso, cuando ahora, a día de hoy, ¿quién se benefició de un piso pagado a través de la explotación íntima de chicos y chicas que se pagaban en negro y que, por tanto, con sobrecito, lo has escuchado, convierten a quién en defraudador, defraudadora, y a quién el beneficiario de vivir en un piso de una presunta defraudadora de Hacienda y, ojo, explotadora de jóvenes, quién sabe, incluso algunos aluden a la posibilidad que sean menores de edad. Qué curioso. Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, sí, señor. Has escuchado a María Jesús Montero reclamando que Isabel Díaz Ayuso estaba viviendo en un piso pagado con mordidas, pagado con prácticamente por haber defraudado a Hacienda. Pero es que resulta ahora que Pedro Sánchez estuvo viviendo en un piso que se pagó a través de los negocios oscuros de la prostitución. Unos negocios que en la gran mayoría de las ocasiones son negocios en negro, son negocios cuyo pago, ¿no?, y cuyo dinero gira alrededor de otros sistemas que no son los convencionales. La gente paga al contado, no quiere recibo, no deja rastro, y la gran mayoría de las veces, sino siempre prácticamente, ese dinero se defrauda a Hacienda. Por tanto, yo me pregunto, con un Pedro Sánchez que dice querer abolir la prostitución, pero vamos a ver, si vivió de ella, si se benefició de ella, si convivió con una mujer, con una persona cuyos ingresos, cuya base económica se ha construido sobre la explotación íntima de chicos y chicas. Aunque muchos hablan de que se trate de saunas gays, has escuchado incluso La Veneno, La Veneno, que en 2006, esto que te voy a enseñar es del 2006, fíjate, La Veneno ya hablaba de
esas saunas, que eran las saunas gays más importantes de Europa. La sauna gay más grande de Europa, la sauna Adán, era conocida en toda Madrid. Ya la Veneno hablaba de ella y de las personas que se prostituían allí. Lo hacían claramente con dinero en negro al margen de Hacienda, ¿no? Y has escuchado también que Antonio Naranjo hablaba claramente con una persona que había estado trabajando en esas saunas y que decía que la mujer de Pedro Sánchez se dedicaba a la contabilidad obviamente en B, entiendo yo, y que dejaba dinero a las chicas. Yo sabía que eran gays, no sé, ahora descubrimos que también había chicas, o no sé hasta qué punto tomar esa declaración con ponerla en cuarentena, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto han construido un relato, pero qué duda cabe de que aquí ya quien está viviendo en un piso que se ha comprado sobre los negocios, sobre el enriquecimiento basado en negocios ajenos, ¿no? a la tributación en España, ha sido precisamente Pedro Sánchez. El debate titulaba, lo tenemos aquí, el documento que acredita que Sánchez se benefició de los pisos que su mujer compró en el entramado familiar de los prostíbulos. Si eran una sociedad en bienes gananciales, entiendo yo que, bueno, entonces, mucho que el piso fuera de su mujer, bueno, su mujer a lo mejor ponía el piso y él ponía los alimentos. Veremos un poquito cómo habría que verlo, ¿no? Don Sabiniano Gómez Serrano, dominio de un cuarto de la parte adquirida por legado y cuota. María Begoña Gómez Fernández, Pedro Sánchez, será Pérez Castejón. Pérez Castejón. Entiendo yo que todo esto son reproducciones del debate, pero qué mal envejecen las retóricas, ¿no? Con la que se quiso hacer daño al Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso, tratando de mermar su reputación, cuando a la postre, quien presuntamente podría haber estado defraudando a Hacienda durante años, a lo mejor delito, estamos hablando de los años 90, que podrían haber caído en prescripción, pero que moralmente siguen siendo deleznables, podría ser la misma Begoña Gómez. Y allá donde la persona a la que reclamar, ¿no?, era el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ahora resulta ser la mujer del presidente del gobierno. Tremendo, terrorífico, como se le ha dado la vuelta completamente a todo esto. Y esto a raíz de algo que muchos estaban reclamando desde hace tiempo a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, que fuese algo más incisivo ¿De qué sus declaraciones, un poquito más atrevido, ¿no? Y ayer, de hecho, lo ha conseguido, ¿no? Ayer sí que lo fue. Se ve que el cambio también, el haberse quitado, por así decir, a Cuca Gamarra, ¿no? Y haber metido a Esther Muñoz como segunda, ¿no?, del partido, haber también dado más poderes a Tellado, que son personas que tienen, digamos, más mordida, ¿no? Ante los intereses que estaban siendo representados por parte de Cuca Gamarra, puede que haya dado un aliento, ¿no?, un corte retórico al Partido Popular que se puede permitir ahora ser un poquito más atrevido. Ojalá sea así. Le queda todavía al Partido Popular deshacerse de la Agenda 2030 y de los pactos con el PSOE en Europa. Por cierto, hoy Partido Popular y PSOE han votado la confianza a von der Leyen en una moción de censura. Votaron en contra de la moción de censura, ambos conjuntamente aliados con una única jefa, una jefa común en Europa, que es Ursula von der Leyen. Pero que duda cabe que a muchos les sentó bien escuchar finalmente a Alberto Núñez Feijóo diciendo las cosas claras. Y yo creo que aquí el Partido Popular ha aprendido algo. Ha aprendido que quizá tendría que haber sido más incisivo antes y las cosas podrían haber cambiado. Esto no ha gustado nada al progresismo, no ha gustado nada a gente como, por ejemplo, la misma Pilar Alegría, ¿no? Fíjate cómo desde la PSOE, ¿no?, con esa doble moral, han querido utilizar la descalificación ad hominem, casi tildando a Alberto Núñez Feijóo de dar un discurso de odio. Es lo de siempre. Esta gente, cuando no tiene argumento, lo único que hace es descalificar. Una Pilar Alegría, que estoy convencido que de no haber llegado a ser ministra, de no haber abrazado el sanchismo, muy probablemente podría ser una más de las trabajadoras de una de esas saunas del padre de Begoña Gómez. ¿Por qué? ¿Qué méritos tiene esta mujer? Sino la de tener una cara que podría ser bonita o podría ser más, por así decirlo, encajar, ¿no?, dentro de un entorno como el de unas saunas, ¿no?, o unos lugares donde iba incluso, podría haber ido José Luis Ábalos, ¿no? Escucha.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de saludarles de nuevo. Bueno, por empezar el tema que estábamos, ¿les sorprendió el tono de Feijóo ayer? Bueno, yo creo que no solamente nosotros, sino todos los ciudadanos que pudieron seguir ese debate, vieron por parte del Partido Popular un partido que en estos momentos solo disfruta de una clarísima soledad y encuentra únicamente cobijo en los brazos de la ultraderecha de Vox. ¿Qué significa que solo disfruta de una clarísima soledad? Se nota que Pilar Alegría no tiene argumentos, no se ha preparado la entrevista, no tiene dedos de frente para construir un discurso suficientemente creíble. De allí mi especulación sobre qué sería de Pilar Alegría de no haber abrazado el sanchismo, ¿no? Vimos además a un señor Feijóo absolutamente desabrido, desaforado. Yo también entiendo que cuando tú subes a la tribuna del Congreso de los Diputados para... Desaforado Feijóo. Y entonces, ¿qué decir de Yolanda Díaz? O del mismo Pedro Sánchez, de Pachi López, ayer. Terrorífico, ¿no? Este argumento, ¿no? De Pilar Alegría, ¿no? Si le ha parecido sórdido el comentario de Alberto Núñez Feijóo, que has visto al principio del vídeo, no hay que olvidar una cosa, que no puede ser sórdido algo que retrata una realidad que de por sí es sórdida. No confundamos el retrato con la realidad. No tapemos el sol con un dedo, porque lo que es sórdido, lo que es desaforado, lo que es fuera de lugar, es que una persona como el presidente del gobierno se haya beneficiado políticamente, haya construido incluso su ascenso al poder, tal como sostiene el comisario Villarejo, a través de haber aprendido sobre los negocios de la prostitución y sobre la extorsión asociada a los secretos que se gestan en esos lugares. De eso hablábamos precisamente ayer con Guillermo Rocafort en un directo y voy a extraer precisamente un fragmento de ese directo para entender un poquito cuál ha sido el beneficio y cómo Pedro Sánchez ha construido, podría haber construido su escalera política sobre precisamente lo que ha aprendido de la explotación de este tipo de negocios que defraudan normalmente a Hacienda. Totalmente. Yo creo que esta red de prostitución ha servido como de escalera para que él fuera ascendiendo, no solamente a nivel político, sino también conocimiento de las técnicas de la extorsión. Conocimiento de las técnicas de la extorsión vinculada a los secretos que se gestan en esos lugares. Hablábamos con Guillermo Rocafort. Tan es así que hoy ya el The Times, prestigioso informativo, ¿no? Prestigioso periódico, titulaba esto, ¿no? Pedro Sánchez en supervivencia, ¿no? Se juega la vida política sobre las temáticas sobre la base de las saunas, de los burdeles, ¿no? Gays de su suegro, dice la oposición, ¿no? El primer ministro español se ha tenido que enfrentar a una incrementada presión en el momento en el que el líder de la oposición conservadora le acusó de sacar provecho de los negocios de la prostitución de su suegro. Esto es lo que titulaba el Times. Y la verdad que tenemos, de hecho, aquí el Español que titula El Partido Popular cerca a Sánchez con 21 preguntas en las Cortes sobre el uso de edificios públicos como prostíbulos por su suegro. De hecho, tenemos aquí una serie de elementos compartidos por parte de Guillermo Rocafort, sex shops y prostíbulo de lo que ha vivido Pedro Sánchez. La familia de Sánchez Castejón tejió toda una red de prostíbulos, sauna gays y sex shops sobre las propiedades de Muface, la mutualidad de funcionarios en municipios socialistas como este de Torrejón de Ardoz. La sociedad San Bernardo 36 SL de la familia Begoña Gómez expandía la prostitución, el vicio y la explotación sexual por toda España, en este caso mediante licencia municipal para la actividad de sex shop en el municipio de Torrejón de Ardoz, beneficiándose seguramente de ayuntamiento y concejales afines al partido y quién sabe incluso, ¿no? Cómo se gestaban, ¿no? Las posibles visitas de inspectores, si es que las recibía, de Hacienda, de policías, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos y lo que quiero señalar es cómo a veces un partido político desarrolla una línea retórica que a la postre se vuelve perfectamente en contra, ¿no? de ellos, precisamente por lo que ellos señalaron antes a sus adversarios.
pero es típico de las personas con doble moral, de las personas con neurosis, de las personas con perfil narcisista, acusar a los demás de aquello que ellos perpetran precisamente. Y normalmente, ¿por qué sucede esto? Porque ven a los demás como reflejo de sí mismo. Y al verlos como reflejo de sí mismo, buscan en los demás aquello que ellos tienen deleznable, lo reconocen, pero finalmente lo proyectan y lo endosan al adversario o a otra persona. Así ha sucedido, pero en este caso, así ha sucedido con Isabel Díaz Ayuso, pero en este caso, al final, por obra de Núñez Feijóo, que finalmente se ha decidido en hablar de ello, a abrir la caja de Pandora, todo esto se le ha vuelto en contra a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Y ahora yo me pregunto, ¿quién es el verdadero defraudador o la defraudadora de Hacienda? ¿Quién se ha beneficiado de vivir en pisos que pueden haberse construido sobre la base de dinero negro? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.